Buenas tardes a todos los amigos y colegas escuchando. El vídeo de hoy en español es grabado en ocasión del webinar organizado por la revista jurídica YouSport el día 20 de mayo, durante el cual he hablado sobre la situación del deporte italiano en este momento de emergencia. Bueno, me acuerdo muy bien de los primeros días de la pandemia, cuando todavía no parecía concreta la necesidad de cerrar el deporte nacional ni el país. El 23 de febrero en particular me invitaron a comentar en televisión en vivo un partido de Serie A. Fue un domingo por la noche, pero aquel partido fue pospuesto el mismo día y me encontré discutiendo sobre medicina y salud durante las 2 horas de la transmisión, y todo sin ser un experto. Fue bastante extraño y de alguna manera inquietante, porque nadie sabía realmente lo que estaba pasando en aquel momento. Por supuesto, pero a partir de ese día fue claro para todos que la situación iba a empeorar, y luego el gobierno italiano pasó unas semanas preguntándose qué sería correcto hacer frente a esta situación. Sin embargo, los italianos continuaron saliendo, yendo a fiestas, practicando deportes, y de esta manera el contagio se propagó rápidamente, especialmente en el norte de Italia. Y de hecho, las primeras medidas llegaron precisamente para esas áreas. El domingo 8 de marzo, Lombardía fue declarada oficialmente zona roja y fue aislada del resto de Italia. Al día siguiente, el 9 de marzo, un decreto del presidente del Consejo de Ministros bloqueó todas las actividades no esenciales, incluyendo los deportes. Se hizo famoso el hashtag Io resto a casa, lo que significa yo me quedo en casa, emblemático de las normas contenidas en el decreto, que básicamente decía que se podía salir de nuestro hogar solo por razones comprobadas de necesidad, como necesidades laborales, compra de medicamentos o comida, y otras razones de salud. Aquí había muchas controversias sobre la oportunidad de practicar deportes al aire libre de forma segura, como correr en el parque. Son controversias absolutamente inapropiadas, en mi opinión, pero la verdad es que todos se reaccionan de diferente manera al cautiverio forzado, y en este sentido creo que también la información fragmentada sobre los que hemos vivido y que lo que estamos viviendo no ha contribuido a crear un clima de serenidad. De toda forma, desde el punto de vista del deporte, la solución normativa fue mucho más sencilla. Todo se detiene y no se puede competir hasta nuevo aviso. Sin embargo, todavía fue posible entrenar sin causar perjuicio alguno por el deporte profesional. En tanto, el gobierno publicó en su sitio web una sección de preguntas frecuentes, FAQ, donde fue explicado el concepto de atletas competitivos de interés nacional. Esto es, que solo deben considerarse como atletas los miembros de las federaciones y organismos deportivos nacionales reconocidos por el CONI, que es el Comitato Olímpico Nacional de Italia, que después de haberse sometido a los controles de salud necesarios, han obtenido la certificación de actividad competitiva y el permiso de entrenamiento. Mientras tanto, la Federación Italiana de Medicina Deportiva ha publicado una serie de parámetros que regulan meticulosamente varias situaciones que pueden ocurrir dentro y fuera del campo durante la práctica deportiva, pero también en los vestuarios al final del entrenamiento. Esto para ser respetadas no solo por atletas, sino también por los acompañadores, árbitros, entrenadores, gerentes, espectadores y profesionales. El 6 de abril fue el día en que se publicó el decreto de ley Cura Italia, que reconoció las primeras desgravaciones fiscales y contribuciones en efectivo para los colaboradores deportivos, tanto para quienes trabajan en el sector público, como los empleados de federaciones, como para quienes trabajan en el sector privado, como los empleados de clubes deportivos. Siguen 2 fechas muy importantes. El 18 de abril, que fue el día en que comenzamos a pensar en el regreso a entrenarse después del lockdown, con la publicación de un documento preparado por la Comisión Médico-Científica del Gobierno, y sobre todo el 26 de abril, en que se abrió oficialmente los deportes al aire libre, otorgando la posibilidad de realizar individualmente deportes o actividades físicas, siempre que
en cualquier caso cumpla con una distancia de seguridad de al menos 2 metros para deportes y al menos 1 metro para todas las demás actividades motoras. Podías ir a correr, pero debías hacerlo solo y siempre teniendo cuidado con las distancias en pocas palabras. Sin embargo, por ahora, los eventos organizados, es decir, eventos y espectáculos de cualquier naturaleza con la presencia del público, permanecen suspendidos, incluidos los de naturaleza cultural, recreativa, deportiva y religiosa, que se llevan a cabo en todos los lugares, tanto públicos como privados. Y llegamos al miércoles 13 de mayo pasado, cuando el primer ministro anunció el lanzamiento del decreto Rilancio Italia, que contiene, por lo que aquí nos interesa, varias disposiciones sobre el deporte y medidas de apoyo para el mismo. Una gran disposición que consta de 476 páginas y 256 artículos, dentro de los cuales, entre otras cosas, se establece un fondo para la revitalización del sistema deportivo nacional, que destinará hasta el 31 de diciembre del 2022. Desde el punto de vista jurídico deportivo hay otras novedades muy importantes en el decreto, o sea, la reforma de la justicia deportiva. Fue establecido un poder específico para las federaciones que pueden adoptar cualquier disposición para la cancelación, la continuación y conclusión de competiciones y ligas profesionales y no profesionales, incluida la definición de la clasificación final para la temporada 2019-2020 y la composición, los métodos de desarrollo de campeonatos profesionales y no profesionales para la temporada 2020-2021. Es como si a partir de ahora se otorgara una especie de poder general sobre asuntos de clubes a las federaciones, una disposición muy controvertida. Y no terminó ahí, porque la verdadera noticia se refiere al procedimiento de las disputas judiciales, porque los 3 grados de juicio, Tribunal Federal, Apelación y Colegio de Garantía de los Sport, al CONI, desaparecen y se reemplazan por uno. Contra las medidas de las federaciones, de hecho, será posible recurrir solo al Colegio de Garantía de los Sport, que generalmente juzga sobre cuestiones de legitimidad como la Suprema Corte, pero que en este caso también tendrá conocimiento sobre los méritos de esos casos, apelable ante el Tribunal Administrativo Regional del Lazio, aquí en Roma, y luego ante el Consejo de Estado, que es la Suprema Corte de Derecho Administrativo. Entonces, en un solo golpe, toda la justicia intrafederal es eliminada. Una auténtica reestructuración extraordinaria y limitada en el tiempo a todo lo que se otorgará, pero aún vigente en la actualidad, cuya principal fortaleza debería ser el agilizar aún más los tiempos de la justicia deportiva. Y eso, en mi opinión, significa solo una cosa, que hasta las autoridades cuentan con una subida de los recursos durante este verano. Un saludo y hasta pronto, desde Carlo Rombolà.